Salmo 16. Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Di al Señor, Señor, tú eres mi bien. No tengo otro bien fuera de ti. A los santos que están en la tierra y a los íntegros, toda mi aflicción en ellos. Multiplicarán sus dolores los que se apresuraren tras otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, asimismo la heredad se hermoseó sobre mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aun en las noches me enseña mis riñones. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque estando Él a mi diestra, no seré conmovido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni darás tu misericordioso para que vea corrupción. Me harás saber la senda de la vida. Plenitud de alegrías hay con tu rostro. Deleites en tu diestra para siempre. Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Capilidis y tú estás viendo y oyendo el programa por fe. Andamos con Jesús y hoy vamos a estudiar el Salmo capítulo 16 y comenzamos con el versículo 1 que dice: Mictam de David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La palabra Mictam es conseguido 6 veces en los salmos. La primera vez mencionada es en este salmo. Y la otra vez ese es en Salmo 56, versículo 1, Salmo 57, versículo 1, Salmo 58, versículo 1, Salmo 59, versículo 1 y Salmo 60, versículo 1. Algunos dicen, no, esto significa oro, salmo, salmo de oro o secreto. Hay otra gente como la Geneva Bible, la Biblia de Geneva, escrita en los años 1500, ellos dijeron que eso significa cierto melodía, una melodía cierto. Bueno, nadie verdaderamente sabe el significado de esta palabra. Es una palabra que nadie verdaderamente ha sabido qué verdaderamente es el significado. Yo puedo pensar, palabra significa esto, significa lo otro, no, nadie sabe el significado de esta palabra. David comienza con guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. David ora a Dios pidiéndole que lo preserve a él, porque ha puesto su confianza en él. Este no es el único salmo que vemos David pidiendo a Dios que lo preserve. Vemos el Salmo 25, versículo 20, que David dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Vemos David preguntando a Dios por protección. Como David, también nosotros como cristianos necesitamos tener en mente la oración del Padre nuestro, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús pidió al Padre cuando estaba orando al Padre en la noche antes de su crucificación. Él pidió para que el Padre nos guarde. Dice en Juan 17:11: ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me ha dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno así como nosotros. Nosotros tenemos la promesa que estamos en la mano del Padre y de Jesucristo. Aparte del Espíritu Santo, tenemos 3 personas de la Trinidad protegiéndonos y guardándonos del mal. Dice Juan capítulo 10, versículo 28 hasta 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos.
Mi Padre que me las dio mayor que yo, que todo es, y nadie la puede abatar de la mano de mi Padre. Es una promesa en Juan capítulo 10, versículo 28 hasta 29. Y todo cristiano tiene esta promesa. Aunque el Nuevo Testamento no existía en el tiempo de David, pero sí había promesas en el total que David podía tener en mente y podía confiar, como lo siguiente. Leemos Génesis 28:15 que dice, He aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fuese, y te volverá a esta tierra, porque no te dejará hasta tanto que haya hecho lo que ti he dicho. Y Éxodos 23, versículo 20, que dice, He aquí yo envío el ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te induzca en el lugar que yo te he preparado. David confiaba, y también nosotros podemos decir que su fe era en Dios y sus promesas, como nosotros debemos tener la fe en Dios y en las promesas de Dios que Dios nos ha hecho a nosotros como cristianos. Leemos el versículo 2 que dice, Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, mi bien a ti no aprovecha. En la Agenda Verdadera 1960 dice, Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David reconoce que Jehová es su gobernador de su vida. Y ninguna buena cosa viene de él, sino de Dios. Que Dios es el fuente de la bondad. Todo lo que nosotros hacemos bueno. Necesitamos reconocer que Dios es la fuente de esta bondad. Y si alguien te hace a ti algo bueno, conoce que es Dios haciéndolo por medio de esa persona. Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice, Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podáis hacer. Ese es Juan capítulo 15, versículo 5. Filipenses 1:11 dice, lleno de frutos de justicia, que son por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gálatas 5, versículo 22 hasta 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Toda bondad es bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Como cosas que no tenemos problemas a veces, como nuestro trabajo, familias, comida y amistades, vienen de Dios. Todas estas cosas vienen de Dios. Todo que es bueno en nuestra vida viene de Dios. El Salmo 107, versículo 31, que dice, Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, versículo 21 dice, Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, versículo 15 dice, Alaben a la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El versículo 9 de este mismo salmo dice, porque él sacia el alma sedienta y llena de bien la alma hambrienta. Salmo 107, versículo 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. Necesitamos alabar la misericordia de Dios porque Dios ha hecho muchas cosas. El Salmo 68, versículo 10 dice, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Salmo 75, 11 dice, tú coronáis el año con tu bondad y tus nubes destinan gozuras.
Las bendiciones que tenemos viene de Dios y necesitamos alabar a Dios por tantas bendiciones que Dios nos da en nuestra vida. Tantas bendiciones que recibimos día por día viene de la mano de Dios. Necesitamos reconocer esto. Y seguimos. Leemos el versículo 3 que dice, sino a los santos que están en la tierra y a los íntegros en quienes está toda mi compaciencia. David podía decir como salmista en Salmo 119 que dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Como cristianos, nuestros deleites, nuestros deseos, no debe ser estar junto con el mundo, con la gente que no sirve a Cristo, con la gente que no cree que Jesús es Dios, que no cree en el trino Dios, sino necesitamos estar juntos, manos a manos con cristianos, gente que tenga la relación con Cristo. Estos son nuestros compañeros, estos son los que vamos a pasar eternidad con ellos en el cielo, y debemos comenzar aquí en la tierra. Dice 2 Corintios 6, 14 hasta 15. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerísimo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concuda Cristo con Belial, venciendo el diablo. ¿O quién parte el creyente con incrédulo? ¿Qué cosa tiene en común? Nada debe tener en común. Y si tú eres de Cristo, ¿cómo tú puedes pasar el tiempo con una persona que va para el infierno y aún no predicarle? ¿Y cómo tú puedes oír su charla de suciedades y reírse en sus charlas y hablar cosas que no debe hablar? El cristiano debe apartarse de la mundanidad y apartarse posiblemente, y si puede, de la gente que es de diferente opinión en la creencia. Y esto es también, no se case con una persona que es incrédula. Dice Salmo capítulo 133, versículo 1. Cántico guardia de David. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos de armonía. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hablando de los hermanos de la iglesia. Lo que ama a Dios debe ser nuestro amor. Y la gente que debemos tener comunión con esta persona. Dice 1 Corintios 16, 22. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. La anatema significa maldito. Y pues dice manata. Eso que significa Cristo viene. Y si alguien no ama a Cristo, esta persona es maldito. Y como tú siendo bendito del Señor, siendo un cristiano, puedes estar mano a mano con un incrédulo. Y si no, debe orar por incrédulo, debe predicar la palabra y debe separarse de esa persona. Yo sé que hay veces que en el trabajo hay gente del mundo y uno no puede tener la misma comunión con ellos que tú tienes con un hermano de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos te van a arrastrar para el mundo. Una vez Dios se dijo a Jeremías, si no me equivoco, es Jeremías 15, versículo 19. Dios se dijo a Jeremías, por tanto, así dice Jehová, si te convirtáis, yo te responderé, y delante de mí estáis. Si sacáis lo precioso de lo vil, seáis como mi boca. Convertéis ellos a ti, y no te conviertas a ellos.
Eso es lo que Dios se dijo a Jeremías. Convierta ellos a tu camino, pero no te convierta al camino de ellos. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Ganar a esta gente para Cristo, pero que ellos no ganen a nosotros para el inmundo. Y pasando el tiempo con ellos, oyendo esos chistes y yendo los chistes, menos se va a convertir. La persona que tú debes pasar el tiempo son la gente que comparte la misma fe de ti. Pero ¿qué pasa y si tú tienes una esposa o un esposo incrédulo? Sigue orando por ellos. No lo dejes a ellos, a menos que ellos te dejen a ti. La Biblia dice que no dejes a ellos, y si puedes. Porque ¿qué sabes tú? Y puedes convertir a ellos a Cristo. Ahora seguimos, vamos a irnos para atrás para Salmo 16, versículo 4, que dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses, a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. La gente es que en el tiempo de antes sacrificaba a dioses ajenos. Muchos de ellos terminaban sacrificando sus propios hijos. Leemos en Salmo 106, versículo 37 hasta 38. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. La Biblia también dice que el enojo de Dios está contra esta gente que sacrifica a otros dioses, que sacrifica a dioses, que no es el Dios de la Biblia. Dice Josué 23, versículo 16: si traspasáis el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado, llenando y honrando dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces el furor de Jehová se inflamará contra vosotros, y pereceréis luego de esta buena tierra que Él os ha dado. Y pues entonces vemos que David dice: no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. ¿Qué significa esto? Esto significa la ofrenda de bebida que era derramado alrededor de altar. Esto era vino que derramaba. Números 15, versículo 5, Osías 9, versículo 4, o derramaba alrededor de altar. Y era, voy a leer Éxodo 30, versículo 9, y era acompañado con ofrendas de carne. Número 6, versículo 15 y 17, Segunda de Reyes 16, versículo 13, Joel capítulo 1, versículo 9 y 13, Joel capítulo 2, versículo 14, y eso era cada día se hacía ese sacrificio de bebida. Éxodo 29, versículo 40, y también en los sábados también se hacía. Números 28, versículo 9, y en día fiesta, número 28, versículo 14. Y esto se hacía con sacrificio de animales. Podemos leer esto: carneros, todos, castrado, o podemos decir buey. Número 15, versículo 5, 28, versículo 7 y 14. Los paganos hacían esta ofrenda con sangre mezclado con vino. El Salmo 16, versículo 4 nos dice, y David dice, es una forma de adoración a dioses paganos. Y la idea expresa es que el salmista dice que él no va a beber de abominaciones de los paganos. David dice: yo no bebo las abominaciones de los paganos. Como cristianos necesitamos hacer como los piadosos judíos de tiempo de antes, que ni mencionaba el nombre de un dios ajeno,
Éxodo 23, versículo 13 dice, y en todo lo que os he dicho seáis avisados, y en nombre de otros dioses no mencionáis, ni se oirá de vuestra boca. Esto es los judíos antiguos, diría, yo no ni menciono los dioses paganos. Osías capítulo 2, versículo 16 hasta 17, que dice, y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamáis Ishi, y nunca más me llamará Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más sean mencionados por sus nombres. En el Nuevo Testamento estamos dicho lo mismo. Estamos dicho que fornicación en Efesios 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun sea nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué dice fornicación que no sea mencionado entre nosotros como santos? Porque fornicación es un ídolo, dice Efesios 5, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entramos en versículo 5 que dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sostienes mi suerte. David dice a Dios, tú eres mi porción de mi herencia. Hay un retrato ahí en este versículo que viene en mente y es de los levitas. Posiblemente David tenía a los levitas en mente. Los levitas no recibían ninguna herencia, ninguna heredad. ¿Por qué? Porque Dios mismo era su herencia, era su heredad. Y David está diciendo, como los levitas, yo puedo decir igual, tú eres mi herencia, mi todo. Todo que pertenece a mí eres tú. Tú eres lo único que me pertenece a mí. Y es lo más precioso que hay en este mundo. Deuteronomio 18, versículo 2. No tendrá pues heredad entre sus hermanos, hablando de los levitas. Jehová es su heredad, como él ha dicho. Los levitas no iba a tener heredad de sus hermanos, porque ¿quién era su heredad? Era Dios. Dios mismo era la heredad de los levitas, como vemos en Deuteronomio 18, versículo 2. Seguimos. David está diciendo, en pocas palabras, todo lo que yo tengo está resumido en ti, oh Dios. Nosotros también podemos decir igual. Y si tú eres un cristiano, tú puedes decir igual. Y si no eres cristiano, puedes decir así. Y si leemos Efesios capítulo 3, versículo 17 hasta 19, dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que extiende a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Comparar este versículo con lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 13, versículo 17, que dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Cristo, Jesucristo, el Padre y Espíritu Santo es nuestra heredad. La heredad de cristiano, la herencia de cristiano. Por eso dice la Biblia bien claro que nosotros somos coherederos con Cristo. Todo lo que pertenece a Cristo pertenece al cristiano. Qué lindo es. Como dice Romanos 8, versículo 17, a los cristianos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y conherederos con Cristo. Si es que parecemos juntamente con Él.
para que juntamente con Él seamos también glorificados. El cristiano tiene la agencia, la heredad en Cristo. Y pues dice aquí, en este pasaje, en Salmo 16, versículo 5, dice, y de mi copa. La copa, ¿qué significa la copa? En este pasaje la copa significa, es la figura de bendiciones que satisface al corazón de David. En Salmo 23 también vemos igual. Dice, mi copa está reposado. Cosas buenas, bendiciones, favores que Dios se da a David, y David puede decir, mi copa está reposado. Hay ocasiones que vemos la copa siendo ira de Dios. Por ejemplo, en Isaías 51, versículo 17. Isaías 51, versículo 17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cabez de su ira, los sedientos de Carles, de aturdimiento bebiste, lo extremiste. Ahí habla de una copa de ira. Se le puede leer Habacuc, capítulo 2, versículo 16. También vemos ahí la copa de ira. Te ha llenado de deshonra más que te honra. Bebe tú también y seréis descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová volverá sobre ti, y vómito de frente sobre tu gloria. Jesucristo tomó la ira de la copa de Dios para nosotros, para los cristianos. En otras palabras, la copa de ira la tomó Jesús para que el cristiano no tome ninguna copa de ira por sus pecados. La noche antes, en Getsemaní, antes de ser crucificado, dijo, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús bebió la copa de la ira del Padre para que nosotros beba la copa de bendición y podemos entrar en el cielo, ¿verdad? Qué lindo es. Jesús se convirtió en pecado para nosotros. El Padre trató a Jesucristo como fuera un pecador en la cruz. Dice 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la Santa Cena tomamos la copa de la sangre de Cristo, lo que significa la sangre de Cristo. Es simbólico a la sangre de Cristo. La copa de bendición que bebamos no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces vemos lo que significa copa. Tiene unos cuantos significados. Puede significar bendiciones, pero también puede significar ira. Pero David dice aquí en Salmo 16, versículo 5, que esa copa que estás recibiendo en este momento es una copa de bendición. Es una copa de bendición. Es una copa de bendición cuando uno conoce al Señor, ¿verdad? Ahora, y pues entonces David dice en este mismo versículo, tú sostienas mi suerte. Tú sostienas mi suerte. Tú tienes mi suerte. Ahora, eso que significa destino. Suerte se ha tirado en el piso para saber la voluntad de Dios. Pero también había gente que tiraba suerte para otras razones. Tiraba suerte para jugar para el dinero. Bueno, ahí no está hablando David de jugar para el dinero. Ahí está hablando que Dios, tú tienes mi destino.
tú tienes destino mío. Leemos en Levítico 16, versículo 8. Y echáis suertes a Aarón sobre los dos machos cabros, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es el juicio de ella. Hechos 1, versículo 26, vemos que tirado suerte para saber quién iba a tomar el puesto de Judas, y dice, y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. También vemos la gente tiraba suerte para jugar, para el dinero, como se ve la lotería y otras cosas. Dice Salmo 22:18, repartieron entre sí mi vestidura, y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos 15, versículo 24, vemos el cumplimiento de Salmo 22:18, y dice, y cuando le hubieran crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suertes sobre ellas, para ver quién llevará a cada uno. Leemos el Salmo 16, versículo 6, y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Teniendo a Dios por heredad, tú puedes decir, no me falta nada, porque tú tienes rey de todo. Leemos el versículo 7 que dice, bendecí a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mis reuniones. Bendecí a Jehová que me aconseja. ¿Cómo esto? Con la Biblia, por 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra, por medio del Espíritu Santo. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros y no tiene necesidad de alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permanecéis en él. Ahora miramos el versículo 8 hasta el 11, que dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por tanto, mi corazón se alegra y se goza mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejáis mi alma en el infierno, ni permitáis que tu santo vea corrupción. Me mostraréis la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Y leemos también con esto, leemos el Simón de Pedro en el día de Pentecostés, que Pedro habla acerca de este pasaje y dice que está refiriendo acerca de Cristo. En otra palabra, el Salmo 16 es mesiánico, hablando de Jesucristo y hablando de su resurrección de los muertos. Dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregó por mi dado consejos y presencia de Dios. Prendisteis y amatáis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por lo cuanto era imposible ser retenido de ella. Porque David dice de él,
Vean al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejáis mi alma en el infierno, ni permitáis que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenáis de gozo con tu presencia. Varones hermanos, permitidme hablaros libremente de patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que de fruto de sus lombos en cuanto a la carne levantáis al Cristo, que se sentará sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto es lo que dijo Pedro. Y dijo, esto se trata acerca de Jesucristo. Salmo 16 habla de Cristo. Cuando uno observa este pasaje, nosotros vemos que Jesús está, nosotros todos sabemos, debemos saber que Jesús está a la diestra del Padre, ¿verdad? Dice Hechos 7:55, versículo 55 hasta el 56, más es lleno de Espíritu Santo, Esteban, puesto los ojos en cielo, vio a la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre en pie a la diestra de Dios. Notar que Jesús está a la diestra de Dios. Romanos 8:34, ¿quién es que condenará a Cristo que murió? Y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Notar que Jesús está a la diestra del Padre. Menos, y si tú lees el versículo 8, te vas a dar cuenta de otra cosa. Es bien importante. El Padre está a la diestra de Jesús. Leemos. Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El Padre está a la diestra de Jesús, como Jesús está a la diestra del Padre. Hechos 2:25 dice, porque David dice de él, veré al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Como Jesús está a la diestra del Padre, el Padre está a la diestra de Jesús. En el Nuevo Testamento, Santiago y Juan fueron donde Jesucristo y le dijeron a Jesucristo, podemos sentarnos a la diestra y la izquierda de ti cuando llegue tu reino. Y mira lo que Jesús le contesta en Mateo capítulo 20, versículos 21 y 23 dice, y él les dijo, ¿quién quieres? Él dijo a ellos. Jacobo y Juan usaron a su madre para venir a Jesucristo. Y ella le dijo, considere que en tu reino se siente estos mis dos hijos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pidéis. ¿Podáis beber la copa que yo he de beber? Y seré bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos. Y él les dice, a la verdad de mi copa bebéis y seáis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero sentados a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío para darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Por qué razón Jesús no le dijo a ellos?
Sí, no, porque esto es reservado para los tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay tres, uno a la diestra y uno a la izquierda. Menos lo que quiero que usted observa es que el Padre está en la diestra de Jesús y Jesús está en la diestra del Padre. Tú me dirás, ¿cómo puede ser esto? Yo te digo a ti, yo no lo sé, yo nada más lo creo porque la Biblia lo dice. Hay cosas en la Biblia que uno se queda inmovilizado y dice, ¿cómo esto? Y yo no sé, menos aquel día, cuando llegue al cielo, lo voy a comprender completo, ¿verdad? Ahora, se tarda 2 o 3 días para un cuerpo conjuntarse. Al menos el cuerpo de Jesús no se conjuntió. El cuerpo de Jesús fue resucitado. Pues, y es la resurrección de Jesucristo, es la evidencia de la salvación del cristiano. Y, y, y por eso como cristianos necesitamos defender la sujeción de Cristo. Y vamos a ver esto en 1 Corintios 15, versículo 12 hasta el 22, y pues con eso terminamos. Leemos. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dice algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de la lástima, de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Y por lo cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todo muere, así también en Cristo todo se es vivificado. Y usted note, la resurrección de Cristo es importante porque es la evidencia de nuestra salvación. Es la evidencia que vamos a resucitar también en un día cuando Cristo venga a la tierra. Cuando Cristo venga a la nube, vamos a resucitar también. Es la evidencia de esto. Y hay gente como los testigos de Jehová y, y gente que dice que son cristianos, pero no son cristianos. Son liberales y dice que Cristo nos resucitó. Y nosotros necesitamos señal y predicar la sujeción de Cristo, que sí, Jesucristo resucitó con su propio cuerpo. Jesús dice en Juan capítulo 2, destruí este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo voy a resucitar. La resurrección de Cristo es algo y un fundamento de cristiano que necesitamos defender. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Calidis y nos vemos en el próximo mensaje. Por fe andamos con Jesús. Adiós.